Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Cárdenas y vamos a hablar un poco acerca de las técnicas de siembra y aislamiento de bacterias y hongos. Hay que entender primero que nada, pues, que los microorganismos están presentes en la naturaleza en poblaciones mixtas. Eso quiere decir que no se encuentran separados por poblaciones o por tipos, sino que viven conjuntamente uno con el otro. Aunque lo ideal para los exámenes o los estudios que se realizan en laboratorio es que siempre existan cultivos axénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que existan cultivos que sean puros, es decir, que una sola especie habite por cada población. Por lo cual, en la microbiología se han determinado o se han empleado algunos técnicas para poder esterilizar los medios de cultivo y mantener condiciones estériles para futuros análisis. No, existen varios métodos que se pueden utilizar para estimar la biomasa, en este caso para la densidad óptica, el peso seco y el recuento de variables. Hay que entender que la densidad óptica se realiza mediante un espectrofotómetro, el peso seco simplemente es una pesada de volumen en una balanza y el recuento de variables. Nos vamos a centrar el día de hoy en el recuento de variables, es decir, las técnicas de sembrado de aislamiento para poder determinar la cantidad o en este caso las colonias que existen dentro de un cultivo. Entonces, antes que nada, también sería bueno conceptualizar unas palabras o conceptos que se van a utilizar. Por ejemplo, cultivar se va a referir al proceso de desarrollar intencionalmente organismos en ciertos cultivos, y cultivo pues es una población de microorganismos que se desarrolla independientemente. ¿No? Los cultivos acténicos o puros, como ya dije anteriormente, son los que tienen una sola especie de microorganismos. Hay algo llamado también cultivo tipo, que son un cultivo que ya se conoce la especie y se utiliza para estudios de ensayos. El aislamiento son el acto de separar un determinado microorganismo de otros que lo acompañan. Y siembra, pues es el acto de transferir o colocar microorganismos de un medio de cultivo en un medio de cultivo adecuado. ¿Okay? Entonces, la siembra y aislamiento, normalmente existen algunas técnicas, pero la más usual que se utiliza es la siembra por estrías, ya que se realiza pues en placas de perfil. Inicialmente se debe tomar una cantidad de la muestra con el lazo de platino que debe estar esterilizada y se esparce sobre la superficie del cultivo. Sobre el medio van a quedar separadas y movilizadas las células bacterianas y se va a ver pues, que cada colonia bacteriana tiene una determinada característica en cuanto a su forma, su borde, elevación, su consistencia, tamaño, distintas características, ¿no? Entonces, a partir de estas colonias separadas, es posible que obtengamos un cultivo puro de cada uno de los tipos de bacterias que estaban en la muestra original. Es muy importante que se realicen varias números de estrías posibles, como vemos en la imagen ya en la parte inferior, que se realicen posibles de mayor número de estrías para así poder tener pues mayor cantidad de colonias. En las primeras estrías vamos a poder encontrar colonias confluentes, o decir que son una masa de, grande de microorganismos, perdón. Pero entre más realicemos estrías, vamos a aparecer colonias separadas unas de otras, lo que nos va a permitir realizar un mejor conteo. ¿Ok? Ahora, existen otras técnicas, como había indicado. En este caso podemos decir las disoluciones. Esto consiste, pues, en realizarlo mediante un tubo de ensayo en un medio líquido. ¿Ok? Lo importante es que se va a diluir el material y se lo va a sembrar en un tubo de ensayo con una asa cargada. Entonces es importante, como dije, es un medio líquido, se usa un asa y siempre va a estar en suspensión pues la carga bacteriana en este caso. Podemos en la imagen que está en la pantalla, podemos indicar que normalmente la temperatura en que se funde el agar de esas disoluciones varía entre los 40 y 50 grados, en este caso son 45 grados centígrados, y se pueden preparar varias disoluciones, ¿ok? De la muestra para poder observar la inoculación de las bacterias. En este caso tenemos cargas de 10 a la -1, a las 2 y a las 3, donde podemos encontrar diferentes tipos de resultados de las disoluciones, donde vamos a poder encontrar diferentes tipos de inoculación. ¿Okay? También tenemos la siembra masiva,
que consiste básicamente en una espátula de brick plástico, donde vamos a dispersar con la espátula eh, por toda la superficie de la placa, pues en este caso la muestra, ¿no? Se recomienda comenzar de un lado, ¿verdad? En forma de zigzag, como vemos en la imagen en pantalla, en la primera, en el número 1. Vemos que comenzamos en forma de zigzag, luego es recomendable que se gire 90 grados y se realice el mismo procedimiento y se debe extender por toda la caja, ¿no? La placa, perdón. Y así mismo se vuelve a virar 90 grados y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Esto se busca es tener pues una dispersión total de toda la placa de la muestra, ¿no? Ahora, hay varios tipos de siembra. En este caso tenemos el de bisel. Esto básicamente es trabajado en un tubo de ensayo en un medio sólido que está inclinado. Normalmente la inclinación es de 45 grados y también se lo conoce con el nombre de pico de flauta. ¿Ok? En este proceso se inicia en el fondo del, en este caso del tubo, hacia la parte inclinada, que es la parte superior. Se debe realizar con una asa de siempre que debe estar siempre esterilizada, ¿verdad? Sobre el agarre, ¿no? Donde vamos a ir marcando en la superficie, en forma de zigzag, pues en este caso la muestra, para poder tener la decoración. También tenemos el de tacto inicial y el de tacto. Es importante conocer que detrás de Intel se va a insertar el asa en punta hasta una pequeña cantidad de cultivo. Se va a insertar la punta en un tubo contenido con la muestra, ¿no? Y eso será una pequeña cantidad de cultivo. Se va a extraer luego esta asa que salga desde el taco, hasta la parte inferior, hasta realizar una pequeña estría deslizando el asa sobre el medio contenido en el diseño. ¿Ok? Es en la parte superior. Entonces, comenzamos en la parte inferior, en la parte del taco, vamos a ir arrastrando hacia la parte superior y nos detenemos en la parte del asa, en la parte del diseño. ¿Ok? Entonces, en la parte en la tipo de celda de taco, vamos a insertar el asa con el medio de cultivo que se contenga y vamos a transferir lo que está adherido en la punta en forma de taco hacia una punción en el centro del medio, partiendo de lo superior hasta el fondo. Y luego se extrae la aguja suavemente sin desviarse de la línea de función. Entonces, básicamente, así serían los tipos de cinta. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de agar, en este caso, cómo ellos pueden cambiar de color y qué nos indica este color en una muestra, ¿no? Vamos a iniciar con el PCI, que en este caso es un agar de hierro triple azúcar, que es un medio de cultivo sólido, ¿ok? Esto normalmente se usa como prueba bioquímica para identificar gran negatividad. Este agar posee 4 componentes proteicos, en este caso tenemos el extracto de carne, pectona, proteasa de pectona y extracto de levadura. Pues, como dije anteriormente, van a producirse cambios de color, pero cada cambio de color pues, tiene una significación, ¿no? Básicamente se divide en 4 formas en que puede presentarse el cambio. Son los indicadores de pH, que es el rojo del fenol, donde vamos a poder obtener un cambio de color de rojo naranja a amarillo. En este caso vamos a poder observar una fermentación de los azúcares del medio. En los derivados proteicos, es cuando las bacterias básicamente metabolizan estas proteínas que están presentes en el agar y van a producir aminas, ¿no? Que este va a hacer un cambio de color en la parte del bisel de color rojo fuerte. ¿Ok? Y hay otra fermentación de carbohidratos que tiene 3 interpretaciones, que es básicamente la fermentación de azúcares. Y eso va a reaccionar con mecanismos que no fermentan glucosa, con mecanismos que no fermentan lactosa o sacarosa, y con microorganismos fermentadores de lactosa y sacarosa. Vamos a observar que en los que no fermentan glucosa vamos a tener un color rojo más fuerte. Si ustedes logran ver, en este caso, el tubo D, ¿no? En el tubo D podemos observar
existe un color rojo más fuerte, es porque ha habido pues una fermentación, perdón, una reacción de no fermentación de glucosa. Luego en el que vamos a tener los que no fermentan lactosa, estos van a durar un promedio de 6 a 8 horas, en lo que van a producirse aminas, y vamos a ver cómo se va a alcalinizar el bisel de un color amarillo a un color rojo, como pueden ver en el tubo B, que empieza de color amarillo en la parte del taco, y vemos en el bisel que está de color pues ya rojo. Eso significa que ha habido pues una liberación de aminas que están reaccionando en este caso con el agarre. Y también en el tubo A podemos ver cuál es la reacción con microorganismos que no son fermentadores de lactosa ni sacarosa. Es decir, que la bacteria es capaz de desdoblar la lactosa o la sacarosa. Normalmente dura un máximo de 18 a 24 horas y tanto el bisel como el taco van a continuar de color amarillo. ¿Okay? Y finalmente también tenemos el tiosulfato de sodio y sulfato ferroso de amonio, en el que podemos observar en el tubo C un cambio de color negro intenso. Esto va a producirse porque existe un- una reacción, ¿verdad?, entre el sulfuro de hierro con el sulfato ferroso. Bueno, va a producirse sulfato de hierro a partir del sulfato ferroso. Ok, entonces es muy importante que podamos observar que existen diferentes cambios de color y cada cambio es de acuerdo al tipo de reacción que se va a dar y el tipo de fermentación, si es fermentación de azúcares, si es en este caso pues fermentación de glucosa, de sacarosa y pues toda fermentación de carbohidratos. Es muy importante saber estas diferencias. También en este caso vamos a poder observar el medio zinc, ok, que este medio zinc es semisólido normalmente es para identificar ciertos tipos específicos de bacterias. En este caso, la familia de los enterobacteriales. Pero este compuesto está formado por tripsina, peptona, sulfato de hierro, sulfato de amonio, y el sulfato de sodio y pues obviamente la agarre, ¿no? Existen tres pruebas importantes que se van a realizar con este medio, que es la producción de sulfuro de hidrógeno, la formación de indol y la motilidad. De ahí el nombre SIN, ¿no? Porque sería sulfuro de hidrógeno, indol y motilidad. Entonces, en el primer caso, que es la producción de sulfuro de hidrógeno, las bacterias que tienen la capacidad pues, de formar sulfuro de hidrógeno van a tomar el azufre que está presente en el sulfato y va a reaccionar con sal de hierro. Entonces, esto va a dar un color, un precipitado en la parte del taco, de color negro, como vemos pues, en la imagen en la parte superior. Vemos cuando el caso es positivo, está este precipitado en la parte del taco de color negro, y cuando el caso que es negativo, pues el color es ¿no? Ahora, en la formación de indol o de triptofano, vamos a evidenciar pues que va a haber una producción de triptofano. Pero vamos a ver un poco cómo ocurre esto, ¿no? Es importante que comprendamos que la enzima es la encargada de equilibrar el aminoácido triptofano y se va a dar una sustancia incolora, es una sustancia que no tiene un color perceptible. Entonces vamos a necesitar de un reactivo adicional para poder revelar esta sustancia que está producida en el indol. ¿Okay? Estos son el reactivo de Ehrlich o el reactivo de Kovacs. ¿Okay? Estos reactivos, cualquiera de los dos, va a reaccionar con el indol y va a formar una sustancia de color rojo fucsia, como ven en el tubo número 2. ¿Ok? Entonces en el tubo, no, en el tubo 1 vamos viendo que ya hay una sustancia que es incolora, pero con el reactivo que hemos utilizado, en el tubo número 2 vamos a ver este anillo que se ha formado en la parte superior de color fucsia, también puede tenerse un color rojo intenso, casi fucsia, pero en la imagen vemos que está fucsia, ¿no? Eh, Ahora, si el anillo en este caso aparece, sería una interpretación de positiva a los otros. ¿Okay? Ahora, la motilidad tiene que ver con la identificación de bacterias que presentan flagelos, es decir, que presentan pueden moverse
a través de la agar. Entonces, básicamente lo que vamos a observar o para poder interpretar que la prueba ha sido positiva es que vamos a ver cierta turbidez. Podemos ver en el tubo 3 que está el agar y el 4 que hemos ya detectado esta motilidad, donde vemos cierta turbidez en la parte central, es decir, que ha habido como un desplazamiento. Entonces podemos identificar que hay bacterias con flagelos en el agar. ¿Ok? Ahora, también tenemos el agar de citrato de Simmons. Eh, Básicamente esto es un agar que fue modificado de algo llamado medio citrato de cobre. Ok, fue Simmons el que corrigió, por así decirlo, que este citrato de cobre no podía cumplir el 100%. Y entonces utilizan esta prueba normalmente para determinar bacilos gram negativos. ¿Ok? Lo que hizo Simmons fue agregarle agar y azul de bromotimol a la forma original de cobre. Aunque el principio es el mismo, tiene una interpretación totalmente diferente. Por ejemplo, para el caso negativo, se va a indicar que es cuando el color original, el color verdoso, va a quedar del mismo color. En el caso del positivo hay un cambio de color a un color azul. ¿Ok? Esto indica que existen productos alcalinos y se detectan mediante el pH, ¿no? Entonces, pero también hay que entender que no solamente, o bueno, no siempre puede ocurrir que haya una interpretación de color. También podemos usar un crecimiento de la bacteria en el medio, o sea, un agrandamiento del agar, pero no un cambio de color instantáneo. Entonces, eso también se puede considerar como una prueba positiva, ya que puede que la bacteria sí haya usado el citrato para utilizar el carbono que está presente en este, pero que no haya habido un cambio en el pH instantáneamente. Entonces puede ser que demore un tiempo en cambiar este pH y puede ser que instantáneamente se crezca en volumen. Es muy importante darse cuenta de esto porque se interpretaría también como una prueba positiva. Ok, vamos a hablar un poco sobre las curvas de crecimiento de bacteriano. Hay que, primero que nada, indicar que el crecimiento bacteriano o el crecimiento de las bacterias y microorganismos en temas generales pues sea exponencialmente, ¿no? No existe tampoco una tasa o un valor establecido de crecimiento regular. Simplemente es un crecimiento exponencial. Ahora, hay varias fases en las curvas de crecimiento bacterianas en las que podemos, en este caso, definir cuatro etapas. ¿Okay? La fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. ¿Okay? En la fase de latencia, que puede ser que es la fase inicial, ¿no? Donde los microorganismos recién están como adaptándose al entorno o donde están y reconociendo el lugar, por así decirlo. Entonces aquí vamos a tener una etapa donde no va a haber crecimiento, o sea, no va a haber una multiplicación de los microorganismos, sino que inclusive puede ser que algunos ya desaparezcan, o sea, disminuya el número de microorganismos presentes, ¿no? Entonces, la fase exponencial, que es la segunda fase, es donde realmente va a haber una multiplicación activa. O sea, vamos a encontrar que constantemente van a estar multiplicándose, multiplicándose, multiplicándose. Como vemos en la gráfica, que está en la parte izquierda, vamos a ver que en la exponencial, por lo general, es um, una curva ascendente, ¿verdad? O en este caso, si lo hacemos de forma logarítmica, una recta. ¿Verdad? Que tiende a crecer. Como en la parte inferior vamos a analizar un poco esto. Vemos que es una gráfica en cantidad de células versus tiempo en el que se reproduce. Pues no en el que se multiplica o en el que crece, como quieran decirlo. Entonces, vemos que si analizamos aritméticamente es una curva ascendente. Y si vemos de forma logarítmica, pues es una recta ascendente. Entonces, en este caso vamos a ver que en la etapa exponencial siempre hay un crecimiento activo. O sea, vamos a ver que siempre va a aumentar el número o la cantidad de células o la cantidad de microorganismos. ¿Okay? Entonces, luego viene una etapa que es la etapa estacionaria. En esta fase es como una etapa de equilibrio, ¿no? Donde
vamos a tener pues, vamos a tener el mismo número de reproducciones y el mismo número de muertes de microorganismos. Hay que entender que no porque estén multiplicándose significa que no va a haber decesos, no va a haber muerte también de microorganismos. Entonces, en la etapa estacionaria vamos a tener a la par casi los mismos nuevos microorganismos como el deceso de microorganismos preexistentes. Entonces, vamos a tener un equilibrio entre reproducción y muerte. Luego viene la fase de muerte. En esta fase las condiciones ya no pueden soportar el crecimiento, es decir, ya no puede seguir dándose multiplicación de microorganismos y entonces van a ir muriendo estos microorganismos. Es importante tener en cuenta que el número de células que mueren superan a las que se forman, es decir, que los que sobreviven, por así decirlo, los procesos de crecimiento, va a ser un número menor a los que han muerto. Esto no quiere decir que el crecimiento no sea significativo, como dije inicialmente, es un crecimiento exponencial. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es todo. Espero que les haya servido y que se haya entendido y que todo pues, esté súper